El viento del palacio frío siempre lleva un poco de frío, raspando la pared del palacio roto y perforándola en los huesos humanos como un cuchillo. Envuelto en una túnica de algodón rota, Yuxie se puso en cuclillas en la esquina del patio, mirando la pila de piezas pisoteadas en el suelo, y un fuego que no podía suprimirse estaba ardiendo en sus ojos. «Cosa del perro, ¿lo has jodido de nuevo?» Apretó los dientes y levantó la cabeza para mirar al pequeño que estaba parado. El tipo sonrió y sostuvo un palo de madera en la mano. Simplemente pateó la comida que Yu finalmente había escuchado. «Sí, ¿el príncipe Gu todavía se atreve a mirarme? ¿Por qué quieres rebelarse?» Li Zi se echó a reír y guiñó un ojo de las pocas piernas de perro a su lado. «Hermanos, dale un poco de color, no lo hagas pensar que todavía es un príncipe». Varias personas aparecieron en el caballo y sus puños cayeron como lluvia. Yui apretó los dientes y lo sostuvo con fuerza, su cerebro estaba lleno de humillación y enojo. Originalmente era el sexto príncipe de la gran dinastía Yan, pero desde que su madre perdió a su madre y fue enviado al Palacio Frío, se convirtió en un hijo trágico. Ha sido intimidado a lo largo de los años y es aún peor que un perro. Se acabó. Un grito nítido rompió la humillación en este aspecto único. Una figura delgada se apresuró y empujó demasiado. Era Beilei, la única pequeña criada en el Palacio Frío que estaba dispuesto a ayudarlo. ¿Estás intimidando a otros o no? El sexto príncipe es el príncipe después de todo. Beilei estaba tan enojado que su pequeña cara estaba roja y estaba protegiendo a Yusu. Oh, hermana Beilei, ¿por qué sigues protegiendo este desperdicio? Tenga cuidado de ser arrastrado al agua contigo. La pequeña Li Zi se burló, sus ojos llenos de desprecio. Cambiar. Yui se levantó de repente. Aunque el dolor todavía estaba en su cuerpo, la crueldad en sus ojos hizo que Li Zi sorprendiera por un momento. Se limpió la sangre de la esquina de su boca, su voz era tan baja como si estuviera saliendo del suelo. Muéveme de nuevo e intenté. El pequeño Li Zi tenía miedo de esto, pero inmediatamente acurrucó sus labios y sonrió. ¿Qué llevas puesto? ¿Realmente crees que puedes hacer un escándalo? Vamos, hermanos, no conoceremos a esta loca. Varias personas se fueron descuidadamente, y el patio volvió a un silencio muerto. Beilei se dio la vuelta y apoyó a Yu Fu y le preguntó con preocupación, Su Alteza, ¿estás bien? Está bien, es áspero y grueso, así que he sido cortés. Yuxie sonrió de mala gana, pero el fuego en su corazón se volvió cada vez más fuerte. Miró hacia la pila de piezas escasas en el suelo, sus puños se apretaron. Baibin, lo he sufrido. No quiero pasarlo más por este día. Voy a subir y pisar a estas personas que me han intimidado a mis pies. Beilei se mordió el labio y dijo con voz baja, Su Alteza, estamos en el Palacio Frío, entonces, ¿cómo podemos darnos la vuelta a menos que podamos irnos aquí? ¿No te vayas? Yui se burló, la naturaleza sospechosa del padre, desearía poder morir en este lugar fantasma, ¿cómo podría dejarme salir? Pero... Él entrecerró los ojos, si no sales, puedes hacer que paguen. Se volvió hacia su cabaña rota, con una ligera determinación en sus pasos. Beilei miró su espalda y se sintió un poco en pánico, pero se sintió un poco confundida porque el sexto príncipe de hoy parecía ser un poco diferente. Después de entrar en la casa, la habitación cerró la puerta y se sentó contra la pared. Sacó un colgante roto de jade, que era lo único que su madre le dejaba, y lo había estado usando durante los últimos años. En este momento, miró al colgante jade, su cerebro lleno de humillación y el sufrimiento que sufrió en el frío palacio a lo largo de los años. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir como un perro? Él gruñó, golpeó la pared con fuerza y sangraba desde la parte posterior de su mano. En este momento, el colgante de jade de repente emitió una luz tenue, y luego una corriente de calor intenso fluyó del colgante de jade, empujando directamente a su cerebro. ¡Ah! Yu zumbó de dolor, su cerebro parecía estar a punto de explotar. Pero luego, de repente sintió que sus ojos se iluminaban, y todo lo que estaba a su alrededor parecía ser particularmente claro, no solo la línea visual, sino que incluso los pensamientos de los demás, parecía poder tocar el punto en absoluto. ¿Qué es esto? Jadeó, y había mucha información desconocida en su cerebro. Estuvo atónito por unos segundos y finalmente reaccionó. ¿Este era el poder de la sangre? Se dice que solo unas pocas personas pueden despertar el misterioso poder oculto por la familia real. ¿Y este desperdicio de Palacio Frío, en realidad desarrolló esta habilidad en este momento? El corazón de Yu latía rápido, tratando de concentrarse, y podía sentir algunos cambios menores a su alrededor. Por ejemplo, alguien se estaba acercando en secreto fuera de la casa, y su sonido respiratorio todavía era capturado por él. ¿OMS? Gritó repentinamente, sus ojos encerrados en su puerta.
La persona afuera de la puerta claramente apareció, luego empujó la puerta y dijo con una sonrisa: Su Alteza, soy yo, Xiao Deci. Acabo de escuchar que fue intimidado por Little Li, así que llegué a verlo. Yui lo miró fríamente. Este pequeño Deci era un recién llegado en el Palacio Cold. No habló mucho y parecía ser amigo de su viejo hombre. ¿Qué estás aquí para follar? Para ser honesto. Yui se puso de pie, impaciente. Xiao Deci fue mirado en este aspecto y levantó la mano apresuradamente. Su Alteza, realmente lo digo en serio, solo me preocupo por ti. ¿Inquietud? Yui se burló, y de repente mostró la cabeza y se sintió directo. Este tipo no es un más observado ordinario, y probablemente sea alguien más que lo envió para monitorearlo. Se acercó con una voz baja: te preguntaré de nuevo, ¿quién te envió? No digo que ahora llamo a alguien para que entre, diciendo que estás robando algo. ¿Crees que las reglas del Palacio Frío pueden hacerte perder la piel? La cara de Xiao Deci se puso pálida, y obviamente no esperaba que Yushi fuera tan duro. Dudó por un tiempo, y finalmente no pudo resistir la presión, y dijo con voz baja: Su Alteza, yo no tengo otra opción. Gracias por el primer ministro, vendré a mirarte, diciendo que si te atreves a hacer algo, lo informaré. Realmente no me atrevo a ignorarlo. ¿Gracias? Yu Xiao entrecerró los ojos, y el fuego en su corazón se quemó instantáneamente hasta la cima. Este primer ministro que estaba en el poder y el confidente del emperador, no ha hecho pequeños trucos a sus espaldas en los últimos años, y le ha estado diciéndole a él y a su hijo. Inesperadamente, ¿nunca solté el palacio ni envié a alguien para monitorearlo? Está bien, muy bien. Yuki apretó los dientes y su cerebro se movió rápidamente. Sabía que no podía luchar contra Xieting de frente, pero no soltaba a un niño tan monitoreado. De repente agarró la ropa de Xiao Deci y lo arrastró. Su Alteza, ¿qué estás jodiendo? Dame un golpe. Xiao Deci entró en pánico y quería escapar. ¿Te das? ¿Sea un sueño? Yui lo llevó directamente al centro del patio. Lo pateó con fuerza frente a algunas caras demasiado cargadas. Vuelve y dile a Xieting, incluso si estoy en el Palacio Frío, no puede controlarme a voluntad. Tan pronto como se cayó, Xiao Deci cayó directamente a un perro y rojo el barro, su rostro lleno de conmoción. No esperaba que el príncipe residual de repente se volviera tan duro, por lo que rápidamente se levantó y huyó tropezó. Los pocos tonos a mi lado estaban aturdidos. ¿Quién hubiera pensado que la Sexta Alteza, que generalmente bajaba las cejas, se atrevería a hacer esto hoy? Yui se puso de pie, abofeteado alrededor de sus ojos, y el sonido era tan frío como el hielo. ¿Qué estás mirando? ¿Te daré un barrido? Esos pocos caballos de Taishou estaban dispersos, y nadie se atrevió a decir una palabra. Yu Xiao volvió a la casa, y su corazón no estaba relajado. Sabía que este pie era solo un pequeño golpe, y el viejo zorro como Xieting no lo tomaría en serio. Pero al menos, le hizo saber a la otra parte hoy que no es un desperdicio para ser sacrificado. En la habitación, Bailey había estado esperando mucho tiempo. Cuando lo vio entrar, no pudo evitar preguntar: Su Alteza, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué estás, de repente, tan duro? Yuxie la miró, guardó silencio durante unos segundos antes de decir con voz baja: Bailey, no puedo decirte algunas cosas ahora. Pero puedo decirte que no dejaré que la gente te intimida más. A partir de hoy, lucharé y haré que los que me miran me arrepientan. Bailey quedó atónito por un momento, luego señaló su cabeza con fuerza: Su Alteza, no importa lo que quieras hacer, te seguiré. Si no hubieras tenido cuidado, habría sido intimidada por esas personas. Yu la miró y había una sensación cálida en sus ojos. En el Palacio Frío, solo el que puede tratarlo sinceramente queda. Dijo con voz profunda: Está bien, de ahora en adelante, me ayudas a mirar el silencio en el frío palacio. Quien haya venido y recuerde todo lo que ha dicho. Especialmente para aquellos relacionados con Xieting, no te pierdas una palabra. ¿Entiendo? Bailey señaló su cabeza, sus ojos llenos de seriedad. Yuxie se recostó en la cama rota y comenzó a contar el siguiente paso en su cerebro. El poder de la sangre es su tarjeta Trump. Su habilidad para ver a través de los corazones de las personas le permite ver a través de algunos pequeños trucos, pero para que realmente se dé una vuelta, esto solo no es suficiente. Tuvo que hacer un plan paso a paso. Primero mantener los pies estables en la estación de Cold Palace y luego tratar de ponerse en contacto con la gente afuera. Xieting, padre, esperas. Se apretó los puños, y las llamas ardientes ardían en sus ojos. A partir de hoy, te haré saber cuál es la inversión del Lengon Chanzi. El viento fuera de la ventana todavía estaba llorando, pero en esta habitación rota, parecía haber un asesinato imparable. Los días del Palacio Frío todavía estaban tan muertos,
pero el corazón de Yu parecía tener un fuego, y no se extinguiría sin importar cuánto fuera. Después de que el poder sanguíneo se despertó, siempre podría tener sentimientos más directos en su cerebro, como si pudiera ver a través de los pensamientos de las personas que lo rodean. En los últimos días, no tenía prisa por hacer más silencio, pero menospreciaba a todos en el Fría Palacio, desde el supervisor del Pacífico hasta el asistente, e incluso la anciana que le dio la comida, que no lo había dejado ir. Belay, la princesa que la dio recientemente, ¿has descubierto que tiene algo malo con ella? Esa noche, Yuxie se sentó en la habitación, preguntándole a Bailey a su lado con voz baja. Bailey estaba aturdido y dijo, no creo que haya nada. ¿No es la anciana que es una veterana? No dijo mucho cuando dio la comida, y se fue después de que lo dio. Yuxie se burló y entrecerró los ojos. ¿Viejo? No lo creo. ¿No te das cuenta de que cada vez que ofrece una comida, sus ojos siempre miran en secreto a mi habitación? Además, los platos que ofrece todavía son tan difíciles de comer, pero la porción es un poco más que antes, como si ella me lo diera específicamente. Bailey escuchó una niebla. Su Alteza, ¿qué puede explicar esto? Digamos que hay un fantasma en su corazón. Yui se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró a través del papel roto de la ventana, supongo que probablemente fue comprada por alguien. Quiero obtener algo de mí. Es mejor aferrarse a una persona así. Al día siguiente, la princesa vino a entregar la comida nuevamente. Yu Xiao esperó en el patio específicamente. Al verla caminar, Lima la saludó y sonrió y dijo, mi abuela, gracias por su arduo trabajo. Hace frío recientemente. Realmente no es fácil para usted huir en esta edad. La princesa se sorprendió por esto, levantó los ojos y miró a Yui, y luego levantó la mano apresuradamente. Su Alteza, eres una tragedia. Este es mi deber. ¿Cómo te atreves a decir que es difícil? Yu Xiao sonrió aún más con entusiasmo. Si bien no estaba prestando atención, se concentró en explorar su sangre y sintió que la anciana estaba un poco en pánico y no podía ocultar sus pensamientos. Sintió una mente clara y continuó hablando, mi hijo, has estado en el palacio durante tantos años. Has visto mucho conocimiento y debes saber mucho, ¿verdad? Aunque soy una persona que está inactiva, también quiero escuchar las noticias desde el exterior y explicarla. Si eres conveniente, dime qué quieres. Cuando la señora Wang escuchó esto, sus ojos se volvieron, dudaron por un momento y dijo con voz baja, Su Alteza, ¿cómo me atrevo a decir algo mal? También conoces las reglas en el palacio. Si no tienes una puerta en tu boca, estarás muerto. No te preocupes, no te dejaré decirlo en vano. Yui sacó una pequeña losa de plata. Esto era lo único que había ganado en secreto a lo largo de los años. Lo metió en la mano de la princesa, y su voz era extremadamente baja, esta es una pequeña palabra, puedes comprar un poco de vino para calentar tu cuerpo. Mientras me ayudes, no te trataré. La princesa tomó el cráneo plateado, estrechó las manos y una codicia de seda parpadeó en sus ojos. Ella apretó los dientes y finalmente dijo, Su Alteza, usted ha dicho esto, y es difícil recomendarme. Así es, recientemente escuché que la ceremonia del Festival de Primavera se celebra en el palacio, e incluso el Palacio de Len tiene que enviar a alguien para ayudarlo. Si Su Alteza quiere salir y divertirse, puedo ayudarme a hablar al supervisor y agregar su nombre. Los ojos de Yu Wei se iluminaron. El Festival de Primavera es un evento anual en el palacio. Todos los príncipes tienen que aparecer. Incluso si es un desperdicio de Palacio Frío, podría aprovechar esta oportunidad para salir. Él señaló, está bien, eso es todo. He recordado este tipo de favor para ti, y habrá una respuesta en el futuro. La princesa estaba tan feliz de que ella sonrió con tanta fuerza que su rostro fue doblado en un grupo, y dijo, Su Alteza es tan grave que haré arreglos. Unos días más tarde, había un gerente que vino al Cold Palace para comunicarse, diciendo que la ceremonia del Festival de Primavera necesitaba mano de obra, y Yu fue nombrado para ayudar. Aunque fue solo una carrera de recados, esta fue la primera vez en estos años que había podido abandonar el Fría Palacio y entrar en el corazón del palacio. Sabía que esta era una oportunidad para cambiar las cosas y no debemos perdernos. El día del Festival de Primavera, Yu Chan se convirtió en una vieja bata que todavía era fuerte e incluso físicamente adjunta, y siguió al equipo al palacio principal. El palacio estaba lleno de oro y verde, y había por todas partes. Los objetos de valor y cortesanos que vinieron aquí estaban vestidos de una manera hermosa, lo que le hizo sentir un dolor punzante en su corazón. Este debería ser su mundo, pero a lo largo de los años, fue aún peor que los perros. Sí, ¿no es este el sexto príncipe? ¿Cómo pueden incluso los desechos del Palacio Frío llegar a este lugar? Una voz sarcástica resonó repentinamente, y Yusu levantó la cabeza y dijo que el primer ministro Xie Tim.
El viejo zorro llevaba una bata oficial de color púrpura y se encontraba entre un grupo de cortesanos, todo con burla en su rostro. Cuando los funcionarios de la corte escucharon esto, se rieron, sus ojos se extendieron hacia Yu como un cuchillo. El corazón de Yu Xiao se hundió, pero no se veía fuerte y bajó la cabeza ligeramente, y dijo respetuosamente, «Gracias, primer ministro, estoy aquí para hacer algunos problemas, así que como me atrevo a comparar con el maestro Xuan». HMPH, ¿algo es un desastre? Xie Ting se burló y miró a Yu Xi arriba y abajo, «Creo que no estás dispuesto a aceptarlo». Quieres aprovechar esta oportunidad para escalar alto, ¿verdad? Dile que los desechos son desechos, no creo que puedas salir saliendo del Fría Palacio. Esto se dijo sin ninguna misericordia, y la risa a su alrededor se volvió aún más fuerte. Yu Xiao bajó la cabeza, sus dedos se apretaron fuertemente, y no se apresuró a responder. En silencio usó su fuerza sanguínea para tropezar y sintió que había una sensación de ansiedad en el corazón de Xie Ting, aunque el viejo zorro estaba duro en su boca, parecía estar preocupado de que de repente saliera y se causara problemas por sí mismo. Yu Xiao se burló de su corazón y dijo aún más respetuoso, «El primer ministro me enseñó, pero soy un vano, entonces, ¿cómo puedo tener alguna ambición?» Es una gran gracia estar aquí hoy. Solo quiero no darlo al maestro Wan. Esto se dijo sin ninguna fuga. Xie Ting no pudo encontrar ninguna falla, por lo que solo pudo inhalar con frialdad y charlar con los cortesanos a su lado. Yu Xiao levantó los ojos en silencio y miró a su alrededor, y descubrió que había varios cortesanos jóvenes que lo miraban con menos adversidad e incluso un poco curioso. Se sintió un poco conmovido y sabía que esta era una buena oportunidad para atraer los corazones de las personas. Antes de que comenzara el festival de primavera oficialmente, Yu Xia estaba dispuesto a ir al salón lateral para ayudar a llevar las cosas. Aprovechó este archivo vacío para acercarse a uno de los jóvenes funcionarios de la corte que parecía amable. El nombre del hombre es Lin Xian, quien es un censor recién nombrado. Tiene una posición oficial baja, pero todavía tiene derecho. Señor Lin, gracias por su arduo trabajo. Yui se acercó con una sonrisa, y llevó apresuradamente una caja de sacrificios y dijo, aunque soy un príncipe residual, también sé que la ceremonia del festival de primavera es de gran importancia. Eres muy joven y dedicado, y tienes que luchar por ti mismo. Es realmente admirable. Lin Xian se sorprendió por esto, giró la cabeza y miró a Yui, y dijo, el sexto príncipe es tan serio. Solo estoy haciendo algunas cosas. No es fácil para ti estar en un lugar como el Palacio Frío durante tantos años y mantener este tipo de mente. Yusu escuchó un poco de sinceridad en esta oración. Lima continuó, el señor Lin ha ganado el premio. Pero quiero sobrevivir y ser cruel. Hablando de eso, he escuchado muchas cosas en el Palacio Cold. Escuché que has estado revisando una tragedia recientemente y has estado involucrado en un pequeño funcionario en el departamento. La cara de Lin Xian cambió, y obviamente no esperaba que Yui lo supiera. Preguntó con una ceja, ¿cómo sabía su Alteza? Yu Xiao sonrió y dijo en voz baja, aunque Lengón es remota, las noticias siempre se pueden transmitir. También escuché que parece haber una gran oportunidad detrás del pequeño funcionario, y no es fácil para Lord Lin investigar el caso. Si no te importa ser abandonado, tengo algo de gigoló, tal vez pueda ayudarte. Los ojos de Lin Xian se iluminaron cuando escuchó esto, dudó por un momento y dijo, si su Alteza realmente tiene noticias, lo escucharé con cortesía. Yu Xiao estaba secretamente feliz, y no había rocío en su rostro. Solo dijo algunos mensajes clave, todos causados por el de Lengón Taishuo durante los últimos días, lo que hizo que Lin Xian pareciera aún más serio. Después de algunas oraciones, la relación entre las dos personas ha sido más cercana, y Yu sabía que este era su primer aliado potencial en la corte. Cuando comenzó oficialmente la ceremonia, Yu Xie se paró en la esquina, mirando lejos a su padre, el sospechoso emperador, sentado en una silla de dragón, su rostro como si pudiera gotear fuera del agua. Los ojos del emperador se extendieron por el lugar y de repente se detuvieron en Yu Xie, con un destello de sospecha en sus ojos. ¿Sexto príncipe Yu Chen? El emperador de repente abrió su boca, su voz baja, lo que hizo que todo el salón se calmara. ¿Cómo apareciste aquí? Tan pronto como esto sucedió, todos miraron a Yu Xiao, y Xie Ting se burló aún más, esperando ver cómo estaba tan enojado. Yu Xiao se sintió nervioso y supo que este era su padre tratando de encontrarlo. Se puso de pie y se arrodilló, bajó la cabeza y dijo, regreso con mi padre, el supervisor me acaba de organizar para ayudar con problemas, y no fue absolutamente no dispuesto a hacerlo. He estado en el Palacio Frío durante muchos años y solo busqué estar en paz conmigo mismo. Es una gran bendición poder ver el cielo de mi padre hoy. El emperador lo miró durante unos segundos, y la sospecha en sus ojos no se disipó, pero ya no preguntó. Él acaba de decir fríamente, dado que es un desastre, tenga su deber bien, no me dejes escuchar nada que no deba ser escuchado. Sí,
obedezco la orden. Yu Xiao respondió con una cabeza baja, su corazón se relajó. Sabía que la personalidad sospechosa de su padre era solo un pequeño juicio hoy, y debe haber un gran movimiento más tarde. Pero al menos, ahora se quedó quieto y no fue golpeado al Palacio Cold en el acto. Después de la ceremonia, Yu Chen siguió al equipo de Tyson para prepararse para regresar al Palacio de Len. Xie Ting lo detuvo nuevamente, su persistente estaba lleno de consignas. Sexto príncipe, dirás hoy. ¿Por qué? Después de quedarse en Len Palace durante mucho tiempo, ¿has practicado tus palabras? Yusu lo miró con una sonrisa profunda. Señor, no importa cuán nítidas sean las palabras, no son tan buenas como usted. Soy un desperdicio, entonces, ¿cómo me atrevo a comparar con usted? Pero hay algunas cosas que están ocultas profundamente, y siempre habrá un día en el que estaré expuesto. ¿Piensas? Esto es vago, pero gracias al cambio de cara de Tim, claramente escuchó un sonido tácito. Bugó fríamente, sacudió las mangas y se fue, sin decir nada más. Yui miró su espalda y se burló de su corazón. Old Fox, te golpeé hoy y te sentirás mejor en el futuro. Cuando regresó al palacio de Len, Bailey había estado esperando mucho tiempo. Al verlo volver a salvo, Lima lo saludó y le preguntó, Su Alteza, ¿qué pasó hoy? ¿Hay algo malo? Yuxie se sentó, tomó un sorbo de agua fría y dijo a la ligera, hay muchas cosas, pero todos han sido llevados. Bailey señaló su cabeza con fuerza, no te preocupes, Alteza, estaré contigo incluso si muero. Yu Xiao la miró con una mirada complicada. Sabía que hoy era solo el comienzo, y la verdadera tormenta todavía estaba detrás. Tuvo que responder paso a paso para salir de este atolladero, con la sospecha del padre, los enemigos de Xie Ting y las flechas ocultas en el palacio. Xie Ting, padre, esperas. Murmuró con voz baja, su puño se apretó, nunca volveré a regresar, mi Yu-chan. La noche era más profunda, y el fuego se balanceaba en la casa rota en el frío, reflejando la ambición incontrolable en sus ojos. El viento en el exterior todavía estaba afeitado, pero este viento ya parecía no soplar el fuego en su corazón. La noche fría siempre está oscura, y la luz de la luz recubierta de aceite en la casa en ruinas se balancea, reflejando la media luz oscura y media oscuridad. Se sentó en la cama, sosteniendo un trozo de papel roto de Bailey en la mano, con algunas palabras torcidas escritas en ella, que fueron la noticia de que se transmitió en secreto desde el exterior del Palacio Frío. Once Ting ha estado muy cerca de Li Wende, el secretario del ministro, recientemente. Los dos parecen estar haciendo algo grande en secreto. Yusu recitó en voz baja, y una burla apareció en la esquina de su boca. Gritó el papel en un grupo y lo vertió en la lámpara de aceite, observando las llamas lamiendo, y se convirtió instantáneamente en cenizas. Su Alteza, ¿es confiable esta noticia? Bailey se paró a un lado y preguntó con voz baja, su rostro lleno de preocupación. No importa si es confiable o no. Lo que importa es cómo usarlo. Yui se puso de pie, caminó hacia la ventana, miró por el papel roto de la ventana y confirmó que nadie lo había escuchado en secreto, por lo que se dio la vuelta. La naturaleza sospechosa del padre es lo más temido de las personas a continuación. Los viejos zorros, Xie Ting y Li Wende, generalmente se visten fielmente, pero si el padre supiera que tenían acciones menores, ¿qué sucedían? Los ojos de Bailey se iluminaron y Lima entendió, ¿Su Alteza quiere usar la mano de su padre para lidiar con Xie Ting? Sí. Yuxie señaló su cabeza, y la luz del cálculo parpadeaba en sus ojos. Sin embargo, este asunto no se puede revelar. El padre es muy sospechoso. Si demando directamente, él dudará de mi propósito. Entonces, tenemos que hacer un escándalo. Primero, fingir que se rinde, meterse con ellos y luego disparar secretamente para hacer que Xie Ting y Li Wende se mordieran. Bailey estaba tan emocionada que se sintió excitado en su corazón y preguntó apresuradamente, ¿qué debo hacer? Yu Xiao no se apresuró a responder, pero recientemente se sentó en la cama y dijo con voz profunda, ¿todavía estás preparando la lista de recompensas en el palacio recientemente? Esta es responsabilidad de Xie Ting y Li Wende, y hay mucho combustible. Escuché que los dos han tenido un pequeño conflicto debido a un intercambio inigual. Comencemos con esto y ayuda. En los próximos días, Yuxi comenzó a moverse. Primero le pidió a Bailey que se pusiera en contacto en secreto a algunos hombres jóvenes fuera del Palacio Cold. Estas personas generalmente hablan sin sentido y aman los chismes. Yuxia gastó un poco de plata para dejarlos difundir rumores en el palacio, diciendo que Xie Ting malversó la gran oportunidad en la lista de recompensas y engañó a Li Wende. También dijo que Li Wende ya había encarcelado así a sus espaldas como una secta inmortal. Tan pronto como se dijo, Lima en el palacio explotó. Aunque nadie se atrevió a decir nada claramente, las discusiones privadas se volvieron cada vez más fuertes, e incluso algunos funcionarios de la corte comenzaron a señalar los dedos a Xie Ting.
Li Wende estaba aún más furiosa y comenzó a luchar contra Xie Ting en la cancha. Aunque estaba hablando de negocios oficiales, todos podían escuchar que el encendido entre los dos era tan fuerte. Yu Xiao se escondió en el frío palacio, escuchó la noticia de que los brotes trajeron de vuelta, y se llenaron de flores en su corazón. Sabía que este era solo el primer paso, y el verdadero enfoque aún estaba detrás. Tuvo que dejar que su padre interviniera para fortalecer este fuego. Este día, un gerente de repente llegó al palacio y dijo que el emperador convocó a Yuki y le pidió que fuera a la sala de libros imperial para responder. Yu Xiao se sintió nervioso y sabía que esto era probablemente porque su padre escuchó algo. Se cambió a la única bata vieja que todavía era bastante buena, y entró en el palacio como el demasiado supervisado. En la sala de libros imperiales, el emperador se sentó detrás del escritorio del dragón, su rostro como si pudiera salir del agua. Había varios funcionarios de la corte parados a su lado, y Xie Ting también estaba allí, mirando a Yu Xiao con frialdad, como si quisiera verlo fuera de un agujero. Yu, hay algunos malos comentarios en el palacio recientemente. ¿Lo has escuchado? El emperador abrió la boca, su voz baja, y sintió una sensación de presión que hizo que la gente sin aliento. El corazón de Yu saltó un ritmo, pero su rostro no se balanceaba. Se puso de pie y se arrodilló y dijo, «Vuelve a mi padre, el ministro está en el palacio frío y la noticia está bloqueada». Realmente no sabe lo que dijo el padre. Si hay algo malo, el ministro está dispuesto a aceptar el castigo y solo le pide al padre que lo aclare. Esto se dijo sin un rastro de agua. El emperador entrecerró los ojos y lo miró durante unos segundos antes de que él dijo con frialdad, «HMPH, ¿las noticias están cerradas?» Veo que su corazón está claro. Algunas personas dicen, gracias a Aikin y Li Sansu en la lista de recompensas y arrebatadas. Yu Xiao bajó la cabeza y la exploró en silencio con su fuerza sanguínea. Sintió que la sospecha del emperador ya se había quemado, y todavía estaba insatisfecho con Xie Ting. Estaba feliz y sabía que se acercaba la oportunidad, por lo que dio una mirada cautelosa y dijo con voz baja, «Padre, no me atrevo a hablar irresponsable. Pero, de hecho he escuchado algunas palabras y engaños idiotas, diciendo que la distribución de la lista de citas es injusta, y algunos toman más, y algunos se ponen menos, y las personas a continuación están un poco insatisfactorias. Pero esto es solo un rumor, y no me da más, y algunos lo hacen menos». Este es un ejemplo perfecto, pero el emperador lo escuchó y su rostro se volvió aún más pesado. Se volvió para mirar a Xie Ting y preguntó con frialdad, «Gracias, Aikin, ¿qué dices sobre esto?» La cara de Xie Ting cambió e inmediatamente se arrodilló e explicó rápidamente, «Su Majestad, soy absolutamente desinteresado. La lista de recompensas se basa en reglas. Nunca he tenido disputas con Li Sansu. Esas discusiones puras y poco confiables deben ser alguien que me ha desafiado a irme». El emperador resopló fríamente, obviamente no confiaba por completo. Dejó que Yu Luo se retirara, dejando a Xie Ting y Li Wende en la sala de libros imperial, y cerró la puerta y no sabía lo que dijo. Yu Xie se retiró del pasillo y se sintió muy triste, este impulso era justo, y la sospecha de su padre estaba excitada, y el conflicto entre Xie Ting y Li Wende solo se crecería más y más. Efectivamente, el sonido en el palacio se volvió aún más irritante en los próximos días. Xie Ting y Li Wende tenían varias disputas públicas en la corte, pero incluso el emperador no pudo soportarlo y ordenó directamente la investigación de la lista de cuentas. Después de verificar, descubrí que algunos nombres no estaban bien. Aunque no atrapé directamente el mando de Xie Ting, su reputación había sido apestosa. Muchos funcionarios de la corte comenzaron a evadirlo, e incluso con su fuerza, comenzaron a apresurarse. Yu Xiao escuchó estas noticias en el Cold Palace y casi se rió en voz alta. Sabía que esto era solo el comienzo, y un viejo zorro como Xie Ting nunca caería así. Efectivamente, después de unos días, Bailey trajo una noticia más importante. Escuchó de una anciana que Xie Ting había estado contaminando en secreto durante los últimos años, y el número era tan grande que incluso fue aterrador que incluso estaba involucrado en algunos de los líderes. Su Alteza, si apuñalas esto, Xie Ting definitivamente habrá terminado. Bailey suavizó su voz, sus ojos llenos de emoción. Yu Zhen apuntó con su cabeza y su cerebro se movió rápidamente, sí, esta es una gran oportunidad. Sin embargo, no podemos salir claramente. Mi padre sospecha y que se queja directamente solo hará que dude mi propósito. Tenemos que enviar un informe anónimo, aprobar el certificado y dejar que lo revise solo. Dijo que fue follado, y Yu le pidió a Bailey que escribiera todos los detalles que escuchó, y pasó algo de plata para obtener una copia de la carta del exterior del Palacio Cold como un certificado de apoyo. Aunque estas cosas no son todas certificadas de hierro, han atraído la atención del emperador. Él resolvió los materiales, escribió un monumento anónimo e instruyó a un joven maestro de confianza que los enviara secretamente a la sala de libros imperial.
Pasaron solo 2 días después de que se entregó el monumento, y la olla explotó en el palacio. El emperador ordenó directamente enviar a alguien para investigar la cuenta de Xie Ting, e incluso el mayordomo en su casa fue arrestado por interrogatorio. Xie Ting estaba realmente en pánico esta vez. Aunque no había sido condenado, su fuerza se había debilitado en gran medida. Incluso algunos pequeños funcionarios en la corte que habían dependido originalmente de él comenzaron a atribuirse y volverse contra otras facciones. Yu Xiao escuchó esto en el frío y se sintió tan feliz. Sabía que el viejo zorro, Xie Ting, ahora probablemente lo odiaba hasta la muerte, pero por el contrario, nadie podía atraparlo. Esta ola de operaciones no solo cortó las acciones de Xie Ting, sino que también hizo que la sospecha de su padre sobre él se mudara a los demás, y simplemente estaba al tanto de los dos. Pero los buenos tiempos no duraron mucho. En medio de la noche, Yui estaba a punto de acostarse cuando de repente escuchó un ligero sonido de sus pies fuera de la casa. Inmediatamente levantó la vista y lo miró con sangre, sintiendo un gran asesinato acercándose a él. «No, alguien está aquí». Habló en voz baja, rápidamente apareció de la cama, agarró un palo de madera roto junto a él y se escondió detrás de la puerta. Después de unos segundos, la puerta se abrió ligeramente, y una sombra negra se deslizó silenciosamente sin sonido, y la daga en su mano parpadeó fríamente bajo la luz de la luna. El corazón de Yu Xiao latía rápido, pero su cerebro era terriblemente frío. Aspiró el poder de la sangre y claramente sintió la acción del asesino. La otra parte era obviamente un veterano, con un ritmo llamativo, y su objetivo era apuntar directamente a la cama. Al ver al asesino apuñalando la colcha en el ocaje, Yu Jia de repente salió por detrás y lo rompió con fuerza en la espalda y el cerebro de la otra parte. ¿Estallido? Con un ligero susurro, el asesino no esperaba ser robado y tropezado, pero reaccionó muy rápidamente. Lima se dio la vuelta y le cortó a Yu con un cuchillo. El lado de Yu parpadeó, y el cuchillo se cepilló el hombro y sacó una marca de sangre. Se mordió los dientes con fuerza, soportó el dolor y luego golpeó la muñeca del otro lado directamente, y la daga cayó al suelo con un ruido. ¿Quién te envió? Diga. Yui pisó el pecho del asesino con un pie, apuntando el palo de madera directamente a la garganta de la otra fiesta, y el sonido era tan frío como el hielo. El asesino jadeó mucho, sus ojos llenos de resentimiento, y apretó los dientes y no pudo abrir la boca. Yu Xie se burló y usó su fuerza sanguínea para explorar. Lima sintió el empuje en el corazón de la otra parte. Este tipo probablemente fue enviado por Xie Ting, y recibió mucho dinero y no planeó volver con vida. La boca dura, ¿verdad? Ok, tengo algunas formas de abrir la boca. Yu Xie resopló fríamente, sacó al asesino de la casa, lo abofeteó directamente en el pilar roto en el patio y luego gritó a Bailey con voz fuerte. «Su Alteza, ¿qué está pasando?» Bailey atropelló y vio a la persona siendo golpeada, y su rostro se puso pálido. «El asesino enviado por Xie Ting quiere matarme». Yui dijo con frialdad, «Ve y pídale a algunos supervisores confiables que vengan a llevar a este tipo fuerte. Lo llevaré a ver al gerente mañana por la mañana, diciendo que Lentempel ha entrado en el mercado y dejar que lo revisen por sí mismos». Los brotes apuntaban a la cabeza, y Lima fue a hacerlo. Yu Xie miró al asesino que estaba siendo golpeado con una luz fría en los ojos. Sabía que este asunto no podía estar directamente expuesto al emperador, de lo contrario, la sospecha del padre solo sería aún peor. Pero si el asesino es entregado al supervisor, será demasiado arrogante y Xie Ting definitivamente no podrá hacer nada. Efectivamente, a la mañana siguiente, el gerente del empalace escuchó que había entrado en el Sanjiao, y Lima envió a alguien para investigar. Aunque la boca del asesino era dura, algunas de las fichas de su cuerpo todavía mostraban el pie de su caballo, un patrón de flores especial estaba grabado en su daga. Todos en el palacio sabían que esta era la marca secreta del secreto Bai en la mansión de Xie Ting. Aunque nadie se atrevió a decir nada claramente, este asunto pronto estalló y la reputación de Xie Ting empeoró aún más. Yui se paró en el patio, observando al asesino que se llevaba, y su corazón no estaba relajado. Sabía que si Xie Ting falló esta vez, definitivamente habría movimientos más despiadados en el futuro. Pero no tiene miedo. El poder de la sangre es su tarjeta Trump. Tiene que soportar no importa cuán grande sea el viento. 11 Ting, ¿quieres jugar, verdad? Ok, vamos a venir lentamente. Murmuró en voz baja, su puño se apretó. El viento en el palacio frío todavía era tan frío, pero sus ojos eran aún más duros que este viento. La noche se estaba profundizando, y el fuego en la casa rota se sacudió, reflejando la burla incontrolable en su rostro. El exterior sonaba, pero este pequeño palacio frío parecía haber desencadenado una tormenta por inmersión. Las mañanas del palacio frío siempre son polvorientos. Antes de que el cielo estuviera a amanecer, la niebla cubría el patio roto, y el frío estaba diamante directamente en los huesos.
Yuxie llevaba la vieja bata de algodón y estaba parado en el patio, con los ojos más fríos que el cielo. Cantó una carta secreta de Bailey en su mano, que decía el reciente movimiento de Xie Ting. Aunque el viejo zorro estaba un poco cortado en la cancha, no tenía intención de simplemente aceptar esto, pero en su lugar comenzó a traer a otros príncipes y prepararse para tomar medidas difíciles contra él. Su Alteza, Xie Ting te va a matar. Bailey se paró a un lado, su voz era extremadamente baja y su rostro estaba lleno de preocupaciones. Escuché que estaba muy cerca del segundo príncipe y el cuarto príncipe. Varias personas discutían en secreto en la oficina del primer ministro toda la noche ayer, y el 80% discutía cómo tratar con usted. Yuxie se burló de la carta secreta a un grupo y luego entró en la olla de arcilla rota a su lado. ¿Habla confidencial? El viejo Xie Ting no puede sentarse quieto. Sin embargo, si quiere pisarme a la muerte, tiene que ver si respondo. Se convirtió en Bailey, con una luz calculadora que parpadea en sus ojos. Bailey, Chenao, el líder del ejército Ban, ¿ha venido al Palacio Nearlen recientemente? Bailey quedó atónito por un momento y dijo, no lo he visto. ¿Por qué Chen Zhen vino a este lugar roto? Pero escuché que había estado un poco descontento con Xie Ting recientemente debido al asunto relacionado con la situación. El emperador le criticó algunas palabras, diciendo que no podía controlar sus subordinados. ¿Oh? ¿Infeliz? Los ojos de Yu Xiao se iluminaron, y él tenía una idea en su corazón. Sabía que Chenao era el líder del ejército prohibido y tenía poder militar tanto dentro como fuera del palacio. Aunque era leal al emperador, tenía una sensación de justicia en su temperamento, y definitivamente no era un tipo orientado a las ganancias como Xie Ting. Si se puede sacar a Chenao, será como insertar un troll duro en el ejército, y cuando Xie Ting sea duro, su trasero será más poderoso. Bailey, ayúdame a ser acusado Chenao, solo diga que tengo asuntos importantes para discutir, lo cual está relacionado con la seguridad del palacio. Yu dijo con una voz profunda, con decisiones incuestionables en su discurso, la ubicación se encuentra en la sala de madera rota en el patio trasero del Palacio Frío. Es remoto y discreto. Dígale que debe venir solo. Bailey estaba ligeramente iluminado. Aunque estaba un poco nerviosa, todavía fue a hacerlo. Yuxie regresó a la casa, y su cerebro se movió rápidamente. Sabía que Chenao era leal en la superficie, pero tenía su propio resultado en su corazón. El poder de la sangre podría ayudarlo a comprender las verdaderas ideas de la otra parte. Mientras comprendiera esa sensación de justicia, tendría la oportunidad de instigarlo. 2 días después, la noche estaba oscura, y Yuxie estaba esperando temprano en la sala de madera rota en el patio trasero del Palacio Frío. La carpintería estaba tan rota que las puertas no estaban apretadas, y el viento se derramaba de los huecos, haciendo que su cuerpo se sintiera frío. Pero él estaba de pie, sus ojos como si pudiera perforar la noche. No mucho después, un sonido constante de pasos vino de fuera de la leñera, y luego una figura alta entró. Era Chenao, el líder del ejército prohibido. El sexto príncipe se convocó a altas horas de la noche. ¿Qué pasa? Chenao llevaba un atuendo informal sin tomarlo, y obviamente fue porque escuchó venir un solo pedido. Su voz era baja, con un soplo de poder unánime, y sus ojos miraban a Yu Xiao, como si estuviera examinando algo. Yui estaba tranquilo y sonrió ligeramente, se inclinó y dijo, Chen Zhen, la pelea a altas horas de la noche es realmente importante, y tengo que pedirte que vengas. Sé que eres una persona leal. Hoy no soy a favor de ganancia personal, sino por la seguridad de Dayan. Chenao tenía un caracol de cejas, y obviamente no esperaba que Yuxi dijera esto. Le preguntó fríamente, ¿cómo está Dayan? Sexto príncipe, eres un hombre del Palacio Frío. ¿Cómo puedes saber esto? Si dices algo, no me califiques. Yu Zhen señaló al punto, Lima llegó al punto, Chen Zhen, debes saber mejor que yo sobre las fuerzas militares contaminadas en el pasado reciente. Aunque la superficie trata sobre algunos pequeños funcionarios, el agua detrás de ellos es muy profundo. Escuché que este asunto no está relacionado con algunas figuras importantes en el tribunal e incluso las personas dentro del ejército de la prohibición fueron arrastrados al agua. Como un líder, ¿no quieres que se aclare este slip? La cara de Chenao cambió, y había un destello de ira en sus ojos. Él dijo con voz profunda, Sexto príncipe, ¿qué quieres decir? Su Majestad ha ordenado a alguien que investigue el asunto del ejército. Como líder del ejército prohibido, ¿cómo podría tener otros pensamientos cuando coopero? Yu Xiao sonrió, enfocó su energía y usó su sangre para explorar. Lima sintió el empuje en el corazón de Chenao. Este tipo tenía la boca dura, pero su corazón era realmente anormal sobre el caso militar, e incluso insatisfecho con las acciones de algunas personas en la corte. Estaba feliz en su corazón y sabía que había apostado por el tesoro, por lo que suprimió una voz baja y continuó, Chen Zhen,
sé que eres leal a su majestad, y también sabes que no quieres ser con esos funcionarios. Pero hay algunas cosas que no pueden resolverlo solo. La primordialidad del ejército prohibido. Chen Hao guardaba silencio, con los ojos llenos de confusión. Cuando llovió esto, Lima agregó fuego y sacó una copia de la carta de escritura de ella, diciendo, esta es algunos de los rastros del caso militar. Aunque no está completo, es suficiente para ver que claramente está haciendo un tonto detrás de escena. Shenzhen, usted es el pilar superior del ejército de la prohibición. Si no está de pie, ¿cómo se puede realmente dejar que esos demonios sean arruinados por este gran país? Chen Hao recibió la carta y miró durante unos segundos, haciendo que su rostro sea cada vez más difícil de leer. Yu Xie usó su poder de sangre para explorar nuevamente, sintiendo que la ira en su corazón casi ardía, y su confianza en sí mismo estaba brotando. Sabía que la temperatura casi estaba hecha, por lo que dijo en voz baja, Shenzhen, aunque soy una criada fría del palacio, no quiero ver la pudrición de Dayan. Si me crees, estaré a salvo con mi vida. Este asunto nunca será menos que tú. Por el contrario, si tienes éxito, no solo aclararás el estigma del ejército anterior, sino que también te verá a ti. Esto tocó el corazón de Chen Hao. Estuvo en silencio por un tiempo, y finalmente levantó la cabeza y dijo con voz profunda, el sexto príncipe, yo, Chen Hao, no soy una persona que tiene miedo de los problemas. Si realmente tienes la capacidad de revelar esta historia oscura, te ayudaré. Pero estoy muy triste de que estoy en la vanguardia. Si tienes un poco de egoísmo, no me parezcas para ser culpable cuando me mueva. Yusu estaba feliz y su rostro no se balanceaba. Zheng señaló, no te preocupes, Chen, yo, Yusu, lo hice. A partir de hoy, seremos aliados, eliminaremos conjuntamente el daño de Dayan. Chen Hao señaló su cabeza, y había un poco más de aprobación en sus ojos. Los dos discutieron algunos detalles y decidieron el método de contacto posterior. Chen Hao se fue silenciosamente. Yu Xiao observó su espalda desaparecer en la noche y se sintió muy feliz, obtuvo esta tarjeta del ejército prohibido y finalmente tenía la fuerte ambición. Pero este sentimiento de placer no ha durado mucho, y las malas noticias han llegado. A la mañana siguiente, Bailey se topó con la casa en pánico y dijo con voz baja, Su Alteza, no es buena. Xie Ting unió fuerzas con el segundo y cuarto príncipes y presentó un monumento al emperador, diciendo que estabas escondido objetos prohibidos en el Palacio Cold, y que se acompaña secretamente a las que sale a buscar el palacio en el colace en el palacio en el que el emperador, el palacio en el colace en el colace en el colace. ¿Hoy? Yu sintió una caída en su corazón, y Lima se dio cuenta de que esta era una trampa diseñada por Xie Ting. Este viejo zorro obviamente quería aprovechar las sospechas del emperador y golpearlo hasta la muerte en el Cold Palace, sin ninguna posibilidad de entregarlo. Se burló y su cerebro se movió rápidamente. ¿Mantenga objetos prohibidos en privado? Probablemente sea porque se movieron ellos mismos y querían sacarme. Bailey, ¿qué cosas sospechosas hay en el patio ahora? Bailey sacudió la cabeza, solo lo revisé. No hay nada de malo. Su Alteza, ¿qué deberíamos hacer ahora? El emperador viene a buscarlo él mismo. Si realmente está etiquetado como una inversión, habremos terminado. Yu Xiao entrecerró los ojos y dijo con voz profunda, no se asuste. Desde que Xie Ting se atreve a jugar este truco, debe haber preparado el certificado. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente planificarlo y morderlo. Giró la cabeza y de repente tuvo una idea en su cerebro. Lima dijo, Belley, ve a buscar a algunos supervisores demasiado menores y dígales que cuando el emperador vino a buscar hoy, sin importar lo que vio, mordió que alguien entró en secreto al Palacio Frío anoche, como alguien de la mansión del primer ministro. Recuerda, no digas demasiado claramente, solo sea imaginario. Bailey hizo clic en su cabeza y Lima fue a organizarla. Yusi regresó a la casa y comenzó a calcular los detalles. Sabía que el emperador sospechaba. Aunque el movimiento de Xie Ting fue cruel, también tenía un punto de ruptura, siempre que pudiera manchar el agua y hacer que el emperador sospechara que este objeto prohibido fue derrotado por otros, podría quitarse e incluso abofetear a Xie Ting en la cara. Después del mediodía, el emperador de hecho trajo un equipo de tropas de prohibición al Palacio Frío, su rostro tan oscuro como el día anterior a la lluvia. Xie Ting se paró detrás de él con el segundo y cuarto príncipes, burlándose unos de otros, obviamente llegando a ver a Yu Xiao reír. Yu Xiao se arrodilló en el patio y bajó la cabeza y dijo respetuosamente, te deseo, mi padre, estaré a salvo. El emperador resopló fríamente, lo ignoró y dijo directamente, busque. Buscaré con cuidado. Si hay objetos realmente prohibidos, nunca le daré luz. El ejército de prohibición y los caballos se dispersaron, volviendo el frío palacio al cielo. Yu Xiao bajó la cabeza y la exploró en silencio con su fuerza sanguínea.
Sintió que Xie Ting estaba llena de satisfactorio y un juicio del emperador. Este viejo zorro obviamente quería aprovechar esto, no solo se deshizo de él, sino que también tocó el resultado final del emperador. No mucho después, un ejército prohibido de repente sacó una daga de debajo de la cama en la casa de Yu. La espada estaba grabada con marcas de dragón, que eran objetos claramente prohibidos en el palacio, y solo los miembros principales de la familia real podían mantenerlo. El ejército prohibido presentó el rango del caballo al emperador y dijo respetuosamente: Su Majestad, esto se encontró en la casa del sexto príncipe, y se sospecha que está prohibido. La cara del emperador cambió, y la sospecha en sus ojos de repente se quemó. Giró la cabeza y miró a Yu Xiao con frialdad. Yu Xiao, ¿qué está pasando? ¿Cómo podría pasarle esto, el hombre trágico en el Fría Palacio? Xie Ting Wulima salió y dijo de manera extraña: Su Majestad, el sexto príncipe no está dispuesto a aceptarlo. Él ha mantenido las cosas prohibidas, y sus intenciones no están claras. Hace mucho tiempo que las personas en el Palacio Frío deben estar vigilados. El segundo príncipe y el cuarto príncipe también estuvieron de acuerdo, con el corazón roto. Yu Xiao bajó la cabeza, se burló de su corazón y parecía conmocionado y en pánico. Él dijo apresuradamente: Padre, ¿estoy perjudicado? Esta daga definitivamente no es mis pertenencias. He estado en el Palacio Frío durante muchos años y ni siquiera puedo comer. ¿Cómo podría tener la oportunidad de tocar esas cosas? Alguien debe haber sido castigado, así que por favor avise a mi padre con claridad. El emperador entrecerró los ojos, obviamente no tan fácil de creer. Dijo con frialdad: Lo siento. No te preocupas por tus palabras vacías. ¿Qué evidencia tienes? Yuchima se dio la vuelta, miró a las pocas personas demasiado supervisadas del lado que se había organizado hace mucho tiempo, y dijo con voz baja: ¿Cuántos de ustedes vieron a algunas personas sospechosas entrando y abandonando el Palacio Frío anoche? Diga, no tengas miedo. Varios monitores se miraron el uno al otro y abrieron la boca. Uno de ellos dijo con voz baja: Vuelve a su majestad, cuando estaba de servicio anoche, vi una sombra negra que se escabullía en el Fría Palacio. Parecía que no me parecía a alguien en el palacio, sino, como el guardián de la oficina del primer ministro. Tan pronto como salió esto, la cara de Xie Ting cambió al instante, y Lima regañó: Nonsen. ¿Qué tipo de prefectura en la oficina del primer ministro? Los esclavos de los perros se atreven a cotillear frente a su santidad. El emperador golpeó su mano y sus ojos estaban tan fríos como el hielo. Cierra la boca. Que continúe. El demasiado supervisado se estremeció y continuó: No me atrevo a decir nada. Pero el hombre llevaba ropa negra y la ficha colgada alrededor de su cintura era como una marca de la mansión del primer ministro. No me atreví a preguntar demasiado, así que eché un vistazo, y luego el hombre entró en el patio de Su Alteza Sexto Alteza y la izquierda sin momento. Después de escuchar esto, el emperador se volvió para mirar a Xie Ting, y la sospecha en sus ojos se volvió aún más seria. Gracias, Aikin, ¿cómo explicas esto? Xie Ting estaba ansioso y se arrodilló apresuradamente. Su Majestad, nunca tendré este asunto. Estos esclavos deben ser instruidos por otros y hablar sin sentido. Deseo ser bueno en eso y nunca me perjudicarán. Yuqian se echó a reír en su corazón, sabiendo que la temperatura casi estaba hecha, por lo que estableció un caballo para llenar su cuchillo. Padre, no me atrevo a hablar sin sentido, sino el Fría y el palacio remoto. Si alguien no lo hubiera hecho deliberadamente, ¿cómo podrían los extraños se han escabullido tarde en la noche? Solo le pedí a mi padre que investigara el asunto, y yo también sería honesto con usted. El emperador guardó silencio por un momento, y finalmente dijo fríamente: Está bien, investigaré este asunto. Xie Ting, si realmente tiene algo que ver contigo, nunca seré demasiado tímido. Se volvió para mirar a Yu Xie, su temperamento todavía era frío y duro. Yu Xie, no creas que puedes limpiarlo. Si descubres que eres un poco rebelde, definitivamente no seré demasiado tímido. Sí, obedezco la orden. Yu Xiao respondió con una cabeza baja, sintiéndose muy feliz. En esta ola de operación, no solo se limpió, sino que también señaló la lanza directamente a Xie Ting, lo que hizo que el viejo zorro comiera un baba. Después de que el emperador se fue, Xie Ting miró a Yu Xiao ferozmente, sus ojos llenos de resentimiento, pero no se atrevió a decir nada más, por lo que lo siguió avergonzado. El segundo príncipe y el cuarto príncipe también estaban llenos de expresiones faciales. Era obvio que Yusu podía girar el plato. El Palacio Frío volvió a su silencio nuevamente. Bailey corrió y dijo con voz baja: Su Alteza, su movimiento es tan extremo. ¿Xie Ting debe haber explotado esta vez? Yu Xie se burló, se recostó en la habitación en ruinas y dijo a la ligera: ¿Hombra? Esto es solo un aperitivo. ¿Cómo podría un viejo zorro como Xie Ting tan fácilmente? Bailey fue puntiagudo, sus ojos llenos de admiración. Su Alteza, ¿se está doliendo cada vez más? ¿Qué debemos hacer a continuación?
Yu Xiao entrecerró los ojos y dijo en voz baja, luego, con la tarjeta de Chenao, tenemos que mantener nuestros pies firmemente en la estación militar. Al mismo tiempo, el mango de Xie Ting no ha sido desenterrado. Tenemos que hacer más fuego en el caso militar, para que no pueda darse la vuelta. La noche se estaba volviendo más profunda, y el fuego se balanceaba en la casa en ruinas del Palacio Frío, reflejando la burla incontrolable en la cara de Yu Xiao. Sabía que la victoria de hoy era solo una pequeña prueba del cuchillo del toro, y la verdadera tormenta todavía estaba detrás. Pero no tenía miedo, con la fuerza sanguínea en la mano, y Chenao sostuvo la tarjeta. No importa cuán duro saltara Xie Ting, no podía escapar de su palma. El viento en el exterior todavía está temblando, pero este pequeño palacio frío parece haberse convertido en el centro de la tormenta, listo para causar olas más grandes en cualquier momento. La noche fría era tan oscura como si pudiera tragarse todo, y las luces de aceite y las sombras en la casa rota se balanceaban, reflejando la cara fría y dura del universo. Se sentó en la cama, sosteniendo una carta secreta de Bailey en su mano, que decía el reciente movimiento de Xie Ting, aunque este viejo zorro sospechaba del emperador y fue influenciado por el poder de la corte, aún no se dio por vencido e incluso comenzó a contactar secretamente a algunos de los líderes en el área circundante, listo para tomar un ligero buceo. Su Alteza, Xie Ting va a quemar sus botes. Bailey se paró a un lado, su voz era tan baja que estaba llena de dolor. Escuché que envió a alguien a un lado, como si quisiera instar a los soldados privados allí y tratar con usted directamente. Además, también difundió rumores en la corte, diciendo que estaba preocupado, e incluso se decía que el emperador estaba un poco conmovido. Yu resopló fríamente y limpió el mensaje secreto en la lámpara de aceite. Las llamas se lamieron e instantáneamente se convirtieron en cenizas. Se puso de pie, caminó hacia la ventana, miró por el papel roto de la ventana y dijo en voz baja, moviéndose: la naturaleza sospechosa de mi padre no puede creer a nadie. Xie Ting estaba ansioso por saltar a la pared y queríamos llevarme al agua para enterrarlo. Sin embargo, cuanto más ansioso estaba, más roto estaba. Solo tomamos esta oportunidad para enviarlo un viaje. Bailey quedó atónito por un momento y le preguntó con voz baja, Su Alteza, ¿cuáles son sus planes? Yu Xiao giró la cabeza, y había una luz fría en sus ojos. ¿Plan? Por supuesto, estoy cavando sus viejos antecedentes y sacudiendo todas las cosas sucias que ha escondido a lo largo de los años, para que no pueda entregar en la cancha. Dijo con voz profunda, Bell, las cuerdas del caso militar no han sido desenterrados por completo. Puedes contactar a algunas personas confiables y decirles que no importa cuánta plata gastes, tienes que obtener la carta de Xie Ting y el líder. Además, tengo que verlo nuevamente y sostener la carta de la prohibición en mi mano. Bailey hizo clic en su cabeza y Lima fue a organizarla. Yu Xie se sentó a la cama, y su cerebro se movió rápidamente. Sabía que el ejército contaminado de Xie Ting a lo largo de los años era solo la punta del iceberg. Si este viejo zorro pudiera subir al cargo de primer ministro, debe haber un misterio más grande detrás de él. El poder de la sangre es su mejor tarjeta de Trump. Puede ver los corazones de las personas y desenterrar la verdad. Mientras agarre el mango fatal de Xie Ting, será asesinado de un solo golpe. Unos días después, Bailey trajo las grandes noticias, gastó mucho dinero para recibir una carta de un vecino Guanxiaoye. La carta claramente declaraba que no solo detenía al ejército en los últimos años, sino que también vendió el país en privado, coludió en secreto con el enemigo en la frontera norte, vendió los secretos militares de Dayan e intercambió el apoyo de la plata y el poder. Aunque esta carta es solo una copia, su pluma y sello son indecisos y se convierten suficientemente en un certificado de hierro. Su Alteza, si apuñalas esto, Xie Ting tendrá que perder la piel incluso si no muere. Bailey suavizó su voz, sus ojos llenos de emoción. Yui tomó la carta y la leyó cuidadosamente, con una burla en la esquina de su boca. No solo se caerá. Quiero que lo termine. Alejó la carta y dijo con voz profunda, Bailey, este asunto no se puede entregar directamente al padre, de lo contrario, incluso puede sospechar que fue culpable de su sospecha. Tenemos que dejar que Chenao se presente y presente la carta, y al mismo tiempo agregar fuego para hacer que las paredes en la corte se mantuvieran y pisoteamos por la muerte. Esa noche, Yushi hizo una cita con Chenao nuevamente, y la ubicación seguía siendo la sala de madera rota en el patio trasero del Palacio Frío. Tan pronto como Chenao entró en la puerta, vio a Yuji sosteniendo la carta, y sus cejas se levantaron. Sexto príncipe, ¿qué pasa? No es que no haya nada que llamarse al final de la noche. Yu Xiao sonrió y envió la carta directamente y dijo con voz baja, Chen Zhen, este es el certificado de hierro que Xie Ting y el enemigo del norte. La carta está claramente escrita. Ha vendido el país por favores a lo largo de los años, lo que ha provocado que los soldados circundantes mueran en vano. Como líder del ejército de la corte, la base es la base. Chenao respondió a la carta y miró hacia abajo, su rostro se volvió azul en un instante.
Sus manos temblaban, y obviamente estaba muy enojado. Apretó los dientes y dijo, «Oye, un hombre tan viejo, ¿se atrevió a hacer tal cosa? Si esta carta es verdad, yo, Chenao, lucharé mi vida y lo haré». Yu Zhen señaló la cabeza, y usó su fuerza sanguínea para explorar, y sintió la ira y la determinación en el corazón de Chenao. Lima agregó fuego, «Chan Zhen, esta carta es verdadera y segura. He revisado el camino a seguir, y no hay falsedad. Xie todavía está tirando de soldados privados a la vuelta de la esquina, y está listo para ser perjudicial para mí. Si él no se deshace de él tan pronto como sea posible, no solo yo, sino también a usted y a los señores primordiales del ejército de la parte posterior será arrastrado por el agua por él. En la cancha y revela esta vieja cosa contigo». Chenao guardó silencio por un momento, y finalmente dijo con voz profunda, «Está bien, sexto príncipe, aceptaré este asunto de Chenao. Presentaré esta carta a su majestad mañana por la mañana, y al mismo tiempo, ajustaré el ejército Ban y controlaré la mansión de Xie, para que nunca tendrá la oportunidad de entregar». Yu estaba feliz, y su rostro no era vocal, y se inclinó la mano y dijo, «Mi tradición es el gran poder, y lo recuerdo en mi corazón. A partir de hoy, trabajaremos juntos y dejaremos que Dayan se deshace de este gran daño». Chenao apuntó con la cabeza y se fue con su carta. Yu Xiao miró su espalda y se sintió muy feliz, el líder prohibido del ejército finalmente se volvió hacia él. Con el poder militar para arrebatarle la cintura, sin importar cuán duro, el viejo zorro, Xie Tin, saltó, no podía apagar su palma. A la mañana siguiente, los barcos explotaron en la cancha. Chenao presentó el certificado de hierro de la conexión de Xie Tin con el enemigo en la frontera norte con todos los funcionarios de la corte, y cada palabra reveló sus acciones de ventas. La cara del emperador se veía tan brillante como el día anterior a la lluvia. Cuando la escena ordenó el arresto de Xie Tin, su mansión estaba rodeada de tropas prohibidas, y se copiaron innumerables cartas de oro, plata, joyas y secretas, y la evidencia fue confirmada y no había forma de decirlo. Cuando Xie Tin fue llevado al pasillo, ya no tenía el poder del pasado, su rostro se volvió tan blanco como un hombre muerto. Se arrodilló en el suelo y se arrodilló sobre su cabeza y le rogó un favor, «Su Majestad, ¿estoy perjudicada? Son todas las derrotas. Soy leal a Dayan, ¿cómo puedo vender el país? Por favor, tenga en cuenta ello». El emperador se burló, sus ojos llenos de asesinato, ¿lealtad? He estado ciego todos estos años. Te creo, ¿así que viejo? Vamos, enviaré así a la prisión celestial y haré críticas más estrictas. No dejaré ir a nadie que esté conectado. Cuando Xie Tin fue arrastrado hacia abajo, sus ojos estaban llenos de resentimiento. Miró a Chenao ferozmente, obviamente sabiendo que esta vez había sufrido una derrota final. Los funcionarios de la corte en el tribunal guardaban silencio, y nadie esperaba que el primer ministro que dictaminó la corte y el país cayeran durante la noche. También había una hierba de pared que salió para reponer el cuchillo cuando la escena se puso de pie, revelando los malvados comportamientos de Xie Tin a lo largo de los años, y pisotear el viejo zorro en pedazos. Aunque Yuxi no estaba calificado para asistir a la corte, las noticias en el Palacio Cole se transmitieron rápidamente. Bailey se topó con la casa, y su rostro se puso rojo. «Su Alteza, está hecho». Xie Tin fue arrestado. Todos en la corte dijeron que él fue la primera venta nacional en Dayan, e incluso el emperador dijo que quería matarlo. «¿Tu movimiento es tan cruel?» Yuxi se sentó en la cama, sonrió débilmente, y sus ojos no estaban relajados. «¿Renior?» Este es solo el primer paso. Xie Tin se calló, y la dirección en la cancha cambiaría, pero la personalidad sospechosa de su padre solo estaría más celosa de mí. Bailey, sea más cuidadoso después, por lo que no debería haber errores. Efectivamente, unos días después de la caída de Xie Tin, aunque el emperador no tomó medidas explícitamente contra Yuxi, los guardias alrededor del Palacio Frío aumentaron repentinamente, y el número de personas que envió la comida fue reemplazada, lo que obviamente lo estaba monitoreando. Yu Xiao se burló de su corazón, sabiendo que su padre temía que se levantara con la ayuda de la caída de Xie Tin. Era muy humilde en la superficie y solo se quedaba en el frío palacio todos los días, y rara vez salía del patio, pero en secreto comenzó a usar su sangre para cavar mayores secretos. En estos días, se concentró en su poder sangriento para ver a través de la capacidad de las personas, comenzó a recordar algunos secretos del palacio que había escuchado en el pasado, y le pidió a Bailey que pusiera a algunos maestros del palacio antiguo en sus palabras, y gradualmente se le ocurrió un evento impactante, el trono del emperador, pero el viaje del emperador estaba mal. Se dice que cuando el difunto emperador estaba gravemente enfermo, el heredero original no era él, sino otro príncipe, pero unió fuerzas con Xie Tin y otros para envenenar al difunto emperador en secreto, y luego creó una calumnia y obligó al trono a matarlo. Aunque este incidente fue muy presionado, algunas personas mayores en el palacio seguramente conocerían la historia interna, pero nadie se atrevió a decirlo.
Cuando Yu Xiao se enteró de esta noticia, su corazón latía rápidamente y su cerebro estaba contando. Sabía que este era el asesino que podía derrotar por completo al emperador. Mientras encontrara el certificado, podría hacer que su padre perdiera su reputación e incluso obligarlo a abdicar. Pero el riesgo de esto es demasiado grande. Si no tiene cuidado, estará en una situación desesperada. Beilei, ayúdame a contactar a Chenao, solo diga que tengo algo que discutir, la ubicación sigue siendo el antiguo lugar. Yuyi ordenó en una voz profunda, con una luz brillante en sus ojos. Esa noche, Chenao llegó como si estuviera en la sala de madera rota. Tan pronto como entró en la puerta, vio la expresión de Yu solemne, y Lima preguntó, «Sexto príncipe, Xieting ha caído». «¿Qué más tienes? ¿Puedes tener más problemas?» Yu Zhen señaló y dijo con voz baja, «Chen Zhen, aunque Xieting está en problemas, el peligro de Dayan no ha sido eliminado. Vine a usted hoy para decirle que he entendido la tarjeta del ejército prohibido, y al mismo tiempo he dominado un gran secreto, que es suficiente para cambiar el patrón de Dayan. Pero esto es extremadamente riesgoso, y necesito el apoyo completo de usted y el ejército, lo que es suficiente para cambiar el patrón de Dayan. Pero esto es extremadamente riesgoso, y lo necesito en el mismo apoyo de usted y el ejército». Chenao tenía una serpiente y le preguntó con voz profunda, «¿Cuál es el secreto?» El sexto príncipe, yo, Chenao, estoy hablando de tonterías, yo, Chenao, no es alguien que tenga miedo de los problemas. Yu Xia usó su fuerza sanguínea para explorar y sintió la lealtad en el corazón de Chenao y sus preocupaciones sobre Dayan, por lo que bajó la voz y dijo, «Chan Zhen, descubrí que el trono de su majestad no era correcto. Cuando estaba en el poder ese año, hizo muchas cosas que él ya podría ver. Ya no podría verme. Terminado, el país de Dayan será entregado a manos de personas verdaderamente virtuosas, y usted y el ejército prohibido también se convertirán en el pilar de la nueva dinastía». La cara de Chenao cambió drásticamente cuando lo escuchó, y obviamente no esperaba que Yu Xiao dijera esto. Estuvo en silencio por un tiempo, y finalmente apretó los dientes y dijo, «Sexto príncipe, si esto es cierto como dijiste, yo, Chenao, me gustaría probarlo. Pero tienes que darme el certificado de hierro, de lo contrario, no puedo dejar que el ejército de Laban los siga para correr este riesgo». Al comienzo del día, Zhen reiteró, «No te preocupes, Chen Zhen, encontraré. A partir de hoy, el ejército Ban escuchará tu pedido, pero también escuchará mi pedido. Cuando llegue el momento, trabajaremos juntos y definitivamente podremos entregar este gran cielo de llama». Los ojos de Chenao fueron complicados, pero finalmente señaló, «Está bien, sexto príncipe, te creo esta vez. A partir de hoy, el ejército prohibido será enviado por ti, pero si hay alguna inapropiación, me guiaré a las tropas y te tomaré la cabeza». Yu Xiao sonrió y dijo, «Líder de Chen Zhen, el acuerdo se completa. Luego, solo necesitas calmar el ejército de prohibición y esperar mis noticias. Al mismo tiempo, ayúdame a monitorear secretamente los movimientos internos del palacio, especialmente los ministros cercanos de mi padre. Si hay algún movimiento, informe». Después de que Chenao se fue, Yu Xie se paró en la leña, sintiendo el viento de la noche mordaz, y un fuego que no podía ser suprimido ardía en su corazón. El ejército prohibido se volvió el uno contra el otro y Xieting cayó, y finalmente se convirtió en un desperdicio de palacio frío en un jugador detrás de escena que podría controlar la vida del Gran Yan. Ya sea que se trate de los celos del padre o la tormenta de la corte, no tiene miedo, porque con el poder de la sangre en sus manos, puede ver a través de todos los rasgos, y el poder militar del ejército prohibido le dio la fuerte base del mundo. De vuelta en la casa rota, Beilei vio que parecía normal y no pudo evitar preguntar, «Su Alteza, Chen Zhen, ¿está hecho?» Yu Zhen señaló a la cabeza y dijo con voz profunda, «Está hecho. El ejército prohibido será nuestro respaldo a partir de ahora. Beilei, en los próximos días, me ayudarás a vigilar el silencio en el palacio, especialmente aquellos viejos palisis». Beilei señaló su cabeza con fuerza, con los ojos llenos de determinación, «No te preocupes, Alteza, haré todo lo posible para ayudarte». Yu Xie se recostó en la cama, sus ojos barrieron el palacio frío roto y una burla apareció en la esquina de su boca. Con los años, ha pasado de un príncipe intimidado a este punto hoy, pisando humillación y cálculos en cada paso. Ahora que Xieting ha caído, el ejército prohibido está en la mano, el secreto del padre está a punto de ser revelado, y el día en que salió del tablero, está casi cerca. «Padre, eres sospechoso o celoso, y nunca podrás detenerme», murmuró con voz baja, su puño se apretó, «Este país de piel grande debería cambiarse al maestro». La noche fue más profunda y el viento frío se afeitó más, pero en esta pequeña casa en ruinas, parecía una tormenta que estaba a punto de barrer toda la dinastía. Los ojos de Yu, como un cuchillo, atravesaron la oscuridad y señalaron la silla de dragón alto. La noche fría todavía estaba muerta, y las lámparas de aceite en la casa rota influyeron en una ligera luz, reflejando la cara fría del universo.
Se sentó junto a la cama, sosteniendo una carta secreta que acababa de recibir de Bailey en su mano, que contenía varias líneas clave proporcionadas por el antiguo palacio, el certificado de hierro de la usurpación de su padre del trono ese año. Con los años, el emperador usó sangre de hierro para suprimir todo el ruido, pero la verdad siempre salía del agua. Yu Xie se burló de una burla en la esquina de su boca y arrojó el mensaje secreto al fuego. Al verlo ardiendo en cenizas, el fuego en su corazón se volvió cada vez más fuerte. «Beilui, ¿la evidencia está destrozada?» Se volvió para mirar a Beilui, que estaba parado a su lado, su voz era baja y era incuestionable. Bailey señaló su cabeza, su rostro lleno de determinación. «Su Alteza, ¿tienes tanta suerte?» Aunque esos viejos hombres del palacio tenían miedo a la muerte, tomaron la plata y me asustaron. La silla del dragón vio estas cosas con sus propios ojos, e incluso el espacio secreto escondido en el palacio del difunto emperador fue revelado. Los ojos de Yu se iluminaron cuando lo escuchó, y sus puños estaban apretados. Está bien, muy bien. La naturaleza sospechosa del padre ha estado tan estresada durante tantos años, pero que ya no puede esconderlo. Bailey dijo con un sonido que Yu Xiao se apoyó contra la pared, cerró los ojos, y su cerebro estaba lleno de fotos de mañana. Sabía que esta batalla estaba a merced de la vida y la muerte, y se dio la vuelta y se convirtió en emperador, y su derrota nunca sería restaurada. Pero no tenía miedo. El poder sangriento le permitió ver los corazones de las personas. Chenao, el líder del poder militar del comandante militar prohibido, era su carta de triunfo. Después de años de escalar desde el Palacio Frío hasta hoy, durante mucho tiempo no había tenido salida. A medida que el cielo estaba a amanecer, un gran sonido de pasos salió fuera del frío palacio. Chenao trajo un equipo para prohibir las tropas y vino a recoger a Yu mismo. Llevaba armadura, su rostro estaba frío y duro, y dijo con voz baja: «Sexto príncipe, todo está listo. El ejército prohibido ha controlado el palacio y los alrededores de la corte. La corte de la mañana de hoy, siempre y cuando das una orden, tomaré a alguien para protegerte en el palacio. No importa quién se atreva a detenerlo, no te preocupes por matarlo». Yu Zhen apuntó con la cabeza, sus ojos estaban tan afilados como un cuchillo. «Está bien, Chen Zhen, hoy tú y yo compartiremos el mismo bote, y debemos pasar por este gran cielo de llama. Vamos al palacio». El grupo dejó el frío palacio en una vasta extensión. Yui llevaba una bata vieja. Aunque estaba roto, no podía ocultar la atmósfera a su alrededor. Con los años, ha pasado de un príncipe intimidado a este punto hoy, pisando humillación y derramamiento de sangre en cada paso. Ahora, finalmente puede entrar en el salón dorado y azul y poner a los que una vez lo menospreciaron bajo sus pies. En la corte de la mañana, en el salón principal del palacio del Gran Yan, los funcionarios de la corte se pararon 3 o 3, susurrando para discutir algo. El emperador se sentó en una silla de dragón, con la cara oscura, sus ojos barrieron el campo y sintió una sensación de presión que hizo que la gente sin aliento. Aunque no había actuado explícitamente contra Yushu en estos días, su sospecha había estado en la cima, especialmente cuando escuchó que la reciente acción de los desechos en el Palacio Cold lo hizo sentir incómodo. «¿Su Majestad, el sexto príncipe lo está buscando?» Un supervisor severo rompió el silencio del pasillo. El emperador tenía una ceja, una ligera sospecha apareció en sus ojos, y dijo con frialdad: «Yu, ¿qué está haciendo?» «Xuan». El salón se abrió lentamente, Yu Xi entró con su vieja bata y se dirigió hacia arriba, seguido de Chenao y varias tropas prohibidas. Sus pasos eran estables, y cada paso parecía pisar la cabeza de la gente, haciendo que las personas no pudieran ayudar a contener la respiración. Los funcionarios de la corte estaban luchando al margen y el debate se hizo aún más fuerte. ¿Quién hubiera pensado que este desperdicio de Palacio Frío se atrevería a ir directamente a la cancha hoy? «Mi ministro, Yu, por favor vea padre». Yu caminó hacia el centro del pasillo, bajó la cabeza ligeramente, y su voz no era humilde ni arrogante. El emperador resopló fríamente, sus ojos se afeitaron sobre él como un cuchillo. «Yua, no te quedas en el frío palacio, ¿qué estás haciendo cuando vienes a la corte? ¿Quién dio tu coño de sacrificio?» Yu Xi se enderezó, una burla apareció en la esquina de su boca, levantó la cabeza y miró al emperador, y escuchó el sonido del salón. «Padre, estoy aquí hoy, no para mí, sino por el país de Dayan. Si tengo algo que decir, se trata de la justicia de la familia real y el Fad de Dayan. Por favor, escuche a mí por mi padre y el señor». Tan pronto como salió esto, el palacio guardó silencio. Todos los funcionarios de la corte estaban preocupados, e incluso la cara del emperador cambió, y la sospecha y la ira en sus ojos se quemaron instantáneamente. Golpeó el escritorio del dragón de repente y gritó: «Derlis». Pero cuando cayó la voz, Chenao de repente dio un paso adelante y dijo con voz profunda: «Su Majestad, por favor, cálmate. Lo que dijo la Sexta Alteza es importante».
Yo y otros estamos dispuestos a escuchar las palabras de la Sexta Alteza. La cara del emperador se oscureció, y era obvio que Chenao saldría. Miró a Chenao con frialdad, su voz era tan baja como si fuera expulsado de un diente. Chenao, eres el líder del ejército prohibido, leal para mí, y hoy estoy hablando de un desperdicio de Palacio Frío. ¿Podría ser que tú también quieras rebelar? Chenao no era humilde ni arrogante, y se inclinó la mano y dijo, Su Majestad, soy leal a Dayan y a la familia real. Lo que dijo la Sexta Alteza, si no digo nada, seré castigado. Pero si realmente hay una prueba, no me atrevo a ignorarlo, de lo contrario, será deselectante para el país. Esto se dijo sin ninguna fuga. El emperador estaba tan enojado que su rostro era azul, pero no pudo encontrar ninguna falla. Solo podía besar fríamente y dijo, está bien, quiero ver, Yua, ¿qué tipo de flores puedes decir? Si hay un poco de palabras falsas, ¿estableceré tus 9 clanes? Yu Xiao se burló de su corazón y usó su fuerza de sangre para explorarla, sintiendo el pánico y la ira en el corazón del emperador, así como un terror sobre la verdad. Sabía que cuanto más duro era el padre, menos se sentía. Entonces, dejó de hablar y se volvió para mirar a los funcionarios de la corte. His voice was as loud as if a cold shatter the hall. Sir, today I am standing here, not for personal grudges, but for the righteousness of Dayan. The late emperor ended that year, and the was the third emperor uncle who was the third emperor. But someone secretly poisoned him, killed the late emperor, destroyed him, created a new one, and usurped the throne. This man is the majesty who sat on the dragon chair boy. Tan pronto como esto sucedió, el salón explotó en un instante. Los funcionarios de la corte estaban aturdidos y la controversia sonaba como una marea. Algunos se sobresaltaron, algunos sospechaban, y varios viejos funcionarios tenían caras blancas, y obviamente sabían algunas historias interiores. El emperador estaba aún más tembloroso de ira, se puso de repente, señaló a Yuzi y rugió, «Rarles. Yuzi, tú, eres un hombre despiadado, ¿te atreves a escribir responsabilidades y contaminarme? Vamos, déjalo». Pero el ejército Ban no tenía un solo movimiento. Chenao se puso de pie al lado de Yu Xiao, sus ojos se extendieron por toda la escena con una mirada aguda, y dijo con voz baja, «Su Majestad, ¿es cierto que la Sexta Alteza dice?» Después de escucharla, será imposible. El ejército solo lo menciona a la verdad y no escucha las graves personales. Si alguien se atribuye a balancear el señor Alteza, no sea el ejército, no me menciona la verdad, no escuche los grievances personales. El emperador fue sofocado por esta presión, su rostro era azul y no se atrevió a ordenar más. Sabía que el ejército de prohibición había caído en Yuxi, y si se adelantara, solo se vería vergüenza para sí mismo. Yui sintió más a gusto y continuó, «Padre, ¿las palabras de mi ministro son ciertas?» En el palacio del difunto emperador ese año, hubo una latitud secreta oculta por las pertenencias y notas del difunto emperador, y la verdad fue registrada. Cuando varios funcionarios de la corte de ancianos escucharon esto, sus caras se volvieron más pálidas y uno de ellos dijo, «Sexto príncipe, este asunto. Si este asunto está realmente probado, definitivamente deberías entenderlo. Su Majestad, me gustaría ir y explorar el Sexto Príncipe. Si no dices nada, serás castigado». Cuando el emperador escuchó esto, finalmente entró en pánico en sus ojos, pero todavía estaba terco y se burló, «Está bien, quiero ver qué puedes sacar de este desperdicio». El grupo llegó al palacio del difunto emperador en una vasta extensión. Yu Chen caminó directamente hacia una pared basada en la cuerda proporcionada por el viejo palacio Man, la golpeó durante unos minutos y encontró un muro secreto. Tiró con fuerza, y la pared secreta se abrió, y había un rollo de libros amarillos y varias notas en el interior. Yu Xiao lo sacó con cuidado. Como todos fueron expuestos, el libro estaba claramente escrito en el libro, los detalles de la enfermedad del emperador anterior, el elogio para el tío del tercer emperador y las dudas sobre el comportamiento rebelde del emperador ese año. «Señor, echemos un vistazo. Esto está escrito por la caligrafía del difunto emperador. ¿Los personajes y los sellos no son falsos?» Yui envió el libro a varios ministros antiguos, y su voz era tan fría como el hierro. Varios viejos ministros echaron un vistazo y sus caras cambiaron drásticamente. Se arrodillaron y dijeron, «Su Majestad, esta es de hecho la mano del difunto emperador». «No me atrevo a incredularse. Aunque escuché sobre el incidente ese año, no me atrevo a hablar. La verdad se revela hoy. ¿Debo morir si he sido culpable de muerte?» Los funcionarios de la corte vieron la situación y la discusión se volvió aún más emocionante, y muchas personas comenzaron a mirar al emperador con diferentes miradas. El emperador se paró a un lado, su rostro era tan blanco como el papel, sus labios temblaban, pero aún gritaba en voz alta, «¿Falsarlo? ¿Todo esto es falso? Eres un hombre rebelde,
que ha cometido un certificado y su intención es contra él. Nunca te daré. Pero nadie creyó sus palabras. Yu Xie se burló y se volvió hacia Chenao. Shenzhen, ¿dónde está el ejército prohibido? La verdad se revela hoy. El rey que usurpó el trono ya no es digno de sentarse en una silla de dragón. ¿Qué debo hacer si protejo mi país y mi país del gran fuego? Chenao gritó con voz profunda, y el ejército prohibido dio un paso adelante y rodeó al grupo del emperador. Dijo en voz alta, el ejército tiene prohibido escuchar la orden, proteger al sexto príncipe y proteger la justicia del gran Yan. El rey que usurpó el trono será castigado cuando se abdicara. De lo contrario, el ejército será tratado. El emperador estaba tan estresado por este momento que finalmente se dio cuenta de que el gran poder había pasado. Miró los extraños ojos de los funcionarios de la corte a su alrededor, y la espada fría del ejército prohibido. Su rostro ya no era tan poderoso como antes, y dijo con un sarcasmo, ¿tú, te atreves? Soy el emperador, ¿quién se atreve a moverme? Yu Xie dio un paso adelante, sus ojos lo apuñalaron como un cuchillo y dijo con voz baja, Padre, podrías usurpar el trono ese año, y lo reemplazaré hoy. Este gran país de llama debería ser dado a la sangre regular. Abdicar, de lo contrario, la espada del ejército prohibido no será considerado por el emperador. El emperador estaba tan estresado por esto que no podía respirar. Finalmente se sentó en el suelo, sus ojos se disiparon, y murmuró, está bien, abdicaré. Abdicaré. Esta escena hizo que todos los funcionarios de la corte se sorprendieran. ¿Quién hubiera esperado que el emperador que tuviera poder para abdicar se viera obligado a abdicar por un palacio frío hoy? Chenao se arrodilló por primera vez y dijo en voz alta, mi ministro Chenao está dispuesto a ser leal al nuevo emperador y proteger las grandes llamas durante miles de años. Cuando otros funcionarios de la corte vieron esto, se arrodillaron y gritaron, estoy dispuesto a ser leal al nuevo emperador y proteger al gran Yan durante miles de años. Yu Xie se paró en el medio del pasillo, sintiendo el aura de la rendición entre todas las personas, y se sintió muy feliz. Sabía que finalmente pasó de un desperdicio de palacio frío para convertirse en el nuevo emperador de Great Yan. La humillación, los cálculos y el derramamiento de sangre de estos años finalmente se han convertido en una gloriosa gloria hoy, lo que le permite estar en la cima del poder. Unos días después, Yu Xie ascendió oficialmente al trono, se puso una bata de dragón y se sentó en la silla de dragón alta. En el salón principal, miles de ministros adoraron, y la montaña llamó a muchos años. El sonido era tan fuerte que la parte superior del pasillo estaba temblando. Miró a la multitud con la cabeza, sus ojos llenos de majestad y determinación. El viento frío y los puños y pies humillantes de los últimos años se han convertido durante mucho tiempo en las llamas de su corazón, quemando este nuevo mundo. ¿Chenao escuchó la orden? Yu Zhen abrió la boca y su voz era atronadora. Usted es leal al país, revelando las ventas del país y ayudándome a defender la orden. Hoy, será el ejército principal, se hará cargo de la autoridad general del ejército Ban y protegerá mi gran frontera de llama. Chenao se arrodilló y dijo con voz profunda, agradezco al Señor por tu amabilidad, deseo que tu majestad se sienta cansada. ¿Belley escucha la orden? Yui miró la delgada figura de pie a su lado nuevamente, y había una voz suave en su voz. Usted ha sido leal para mí, y ha nacido y muerto. Hoy, será nombrado gobernador de la corte interior, hacerse cargo de los asuntos en el palacio, y disfrutará de una vida de primera clase. Los ojos de Bailey rugieron y ella se arrodilló y se quedó con Koutop, agradezco a su majestad por su gracia. ¿Solo sigo a su majestad en esta vida? Cuando lo último parecía frío, sus ojos se enfrían después. Se extendió sobre el pasillo y dijo con voz profunda, se investigarán todas las partes que persigan a Xie Tin y la usurpación del trono. ¿Aquellos que practican la ilegalidad serán perdonadas? Los ministros fueron humildes y dijeron, nadie se atrevió a tener desacuerdos. Yu Xiao sabía que todavía había hierba entre estas personas, pero no tenía miedo. El poder de la sangre puede ver a través de los corazones de las personas. El ejército prohibido en sus manos era su puño de hierro. Cuando se estableció por primera vez la nueva dinastía, quería usar Thunder medios para despejar todo el caos y establecer su propio orden. Unos meses más tarde, fuera del gran palacio Yan, Yu Xie se paró en la plataforma, con vistas a la escena de la adoración de miles de personas a continuación. En la capital, miles de personas se arrodillaron en el suelo, las montañas gritaron a la edad de 10 años, y el sonido llegó como el mar, surgiendo en el cielo. Llevaba una bata de dragón, una corona imperial y un viento soplaba sobre ella. La túnica y la bata estaban cuernos y la bata era como el maestro de este mundo, declarando su autoridad a todas las cosas. Desde los fríos residuos del palacio hasta el emperador de la gran llama, padre, Xie Tin, ¿alguna vez has pensado en este día? Yuyi murmuró en voz baja, apareció una burla en la esquina de su boca, sus ojos barrieron este país, como si pudiera perforar todo el yin y la oscuridad.
Sabía que esto era solo el comienzo, y había innumerables desafíos que lo esperaban en el país de Dayan. Pero no estaba preocupado. La experiencia de salir del atolladero lo ha convertido hace mucho tiempo en una planta siderúrgica. El poder sangriento está en su cuerpo, los ministros leales están a un lado y toda la gente se somete. ¿En este mundo, en última instancia, es suyo? Dime mi voluntad. Yuxie de repente abrió la boca y su voz se extendió al mundo. En la nueva dinastía de Dayan, cuando las personas son la base y la ley son la base, abrirán sus súbditos a los académicos y ganarán talentos. ¿No dudaré en darme crédito por cualquiera que haya hecho méritos? Cuando miles de personas a continuación escucharon esto, sus voces eran aún más agradables, como si pudieran anular este día. Yuxie se paró en la plataforma alta y sintió la gloria sin favor. Las llamas en su corazón finalmente se convirtieron en una luz cálida, iluminando este nuevo mundo que había intercambiado con sangre. Desde el hijo abandonado de Lengón hasta el surgimiento del rey, la rebelión de Yuzen finalmente tuvo la oración más perfecta en la pintura en este momento. Miró la escena de la sumisión de miles de personas y sonrió en la esquina de su boca. En este mundo, su apellido era finalmente Yu.